honestly, I was driving around and I was walking around the river and I just seen protesting, dude, and this is live out here. We ain't killing people because our lives matter. Our lives matter. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Debate 22. Gracias por estar con nosotros por televisión o por la plataforma de streaming en www.canal22.rg.mx y más tarde ya lo vamos a tener en YouTube en la cuenta de Noticias 22. Bien, pues las imágenes que ustedes acaban de ver son imágenes que forman parte de la vida cotidiana de Nueva York. Hoy nos conectamos hasta esa ciudad que ha estado en los ojos del mundo, primero por ser pues, uno de los lugares más golpeados por la pandemia COVID-19 y recientemente por ser una de las ciudades detonantes de las manifestaciones contra el homicidio policíaco del afroamericano George Floyd. Miles de mujeres, hombres de todas las razas y las clases han dejado atrás el miedo para manifestarse en contra de un sistema que históricamente pues ha perpetuado una ideología racista, colonialista contra afrodescendientes y latinoamericanos. Todo ello exacerbado con la llegada de Donald Trump y sus postulados supremacistas blancos, así como sus posturas militaristas. En fin, que las protestas continúan y miles permanecen en la calle a pesar de los toques de queda y la amenaza de Trump de sacar al ejército a las calles. Y es que casi el 70% de los estadounidenses, según una reciente encuesta, apoyan a los manifestantes, sin olvidar que desde ayer, pues ya varios presidentes de una buena parte del mundo le han dado la espalda a los alegatos y provocaciones del mandatario estadounidense. Bien, pero ¿qué se espera de todas estas marchas? ¿Qué se quiere alcanzar? ¿Cuáles son los hilos finos que se tejen detrás de esta revuelta en plena pandemia? Bien, pues de ello vamos a conversar con dos queridos compañeros hasta Nueva York. Claudia de la Cruz, activista afrodominicana y presidenta de People's Forum en Nueva York. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Y Juan Alberto Vázquez, colega periodista mexicano radicado en Nueva York. Muchas gracias, Juan. Bienvenido. Gracias y un gusto estar aquí participando en este foro. Bien, pues yo quisiera comenzar contigo, Claudia. Tú has sido una activista destacada, peleando por los derechos pues, de afrodescendientes en Estados Unidos, al frente de este espacio. ¿Qué estás viendo? ¿Cuál es el pulso que puedes compartirnos alrededor de todas estas manifestaciones y de lo que ha estado ocurriendo en los ya pues, más de 50 estados de la Unión Americana? Claudia. Creo que es importante entender el contexto histórico en que se está dando esta manifestación, estas demostraciones, estas revueltas sociales. Se están dando dentro de un contexto donde históricamente han sucedido casos como el de George Floyd, no tan solo con afroamericanos, sino también con latinos y personas de otras etnias aquí en los Estados Unidos. Entonces, a eso se le agrega el hecho de que hemos estado 3 meses dentro de una crisis que no es una crisis nacional, sino crisis global, pero resulta que en el país más rico del mundo ha habido una incompetencia y una negligencia increíble que ha permitido que más de 100,000 personas hayan fallecido. Y dentro de ese monto de 100,000 personas, la mayoría siendo latinos y afroamericanos, de nuevo, de una clase trabajadora. Así que estamos viendo ahora mismo el estallido social de una frustración que viene amontonándose, no tan solo en estos últimos 3 meses, porque si también vemos el historial socioeconómico de este país, tenemos anualmente una cantidad de casi 2.6 millones de personas que mueren de hambre anualmente en este país. Tenemos una cantidad de algunos 140 millones de personas de bajo ingreso y viviendo en niveles de pobreza en condiciones parecidas al sur global. O sea, esto es el estallido social que fue sí
sobrepasó como la copa George Floyd, pero hay toda una combinación de situaciones históricas, factores socioeconómicos que tenemos que entender para saber también por qué la gente aún no ha salido de la calle, aún arrestos, aunque se han hecho arrestos, aunque ya se están hablando de cargos de segundo grado de asesinato, la gente continúa en la calle porque es un tema que creo y veo dentro de los espacios de entender que aquí te dan a escoger cuál es tu veneno preferido. O te mueres de pobreza, o te mueres por el COVID, o te mueres a mano del Estado. Entonces, de cualquier forma, si eres pobre, si eres inmigrante, si eres negro, te mueres. Pues un cóctel de cosas, vamos a empezar a desmenuzarlas. Quiero empezar por esto que tú mencionas, en el sentido de que históricamente ha habido muchísimas manifestaciones justamente por el atropello a los derechos humanos de afrodescendientes y también de latinoamericanos, Juan. Y en algún momento pues comentábamos, por ejemplo, el caso de Rodney King, este taxista que recordarás fue perseguido durante varios minutos a alta velocidad y que después fue brutalmente golpeado por policías que fueron apresados y después liberados, lo que provocó una serie de manifestaciones también muy importantes. Pero hay algo detrás de todo esto que también ha destapado la rabia, Juan, y tiene que ver con una serie de leyes, de cosas que históricamente han permitido estos atropellos por parte de la policía. Juan. Bueno, pues sí, mira, Jacaranda, por lo menos ahorita que estamos hablando y que estamos inmersos en esta indignación por Floyd, bueno, pues hay al menos 1,000 personas que mueren cada año en Estados Unidos por violencia policial. Hay muy pocos ejercicios, muy pocos conteos que se han podido hacer, precisamente porque las mismas autoridades no propician esta apertura, pero medios como The Guardian, que han hecho esta clase de conteos, o el mismo Washington Post, bueno, han contabilizado 1,000, imagínate, 1,000 muertos de todas las razas al año por esta violencia policial. Bueno, ¿cuáles son realmente las razones por qué esta impunidad policíaca sigue creciendo, no se detiene y que tiene mucho que ver con la rabia de muchos sectores en este momento? Bueno, una de las razones sería, Jacaranda, primero, los sindicatos policíacos que se niegan a cualquier clase de reforma a las leyes y que, bueno, obviamente, pues ellos se dedican a proteger a todos sus sindicalizados. Un ejemplo, bueno, te voy a dar, Bob Kroll, que es el jefe del sindicato policíaco ahí en Minneapolis, es un fiero seguidor de Donald Trump, es un policía de la vieja guardia, él está en contra de cualquier tipo de manifestación, él tuvo en su carrera como policía casi 30 quejas por violencia, a las cuales no pasan absolutamente nada. Otra razón, bueno, es que la policía se vigilan a sí mismo. Cuando hay una queja policíaca, la misma policía se investiga y terminan perdonando a sus compañeros, o sea, no hay un seguimiento a estas quejas, se vuelven a reinstalar, también se forma, por ejemplo, grupos civiles, policías civiles que tratan de estudiar estos casos de violencia y lo mismo, no sucede nada con estas quejas, como una comisión de derechos humanos sin dientes, que no, vamos a decir, de pena o de cargos, no van más allá en las denuncias. Y bueno, la más grave que yo veo, Jacaranda, que ya lo hemos platicado, es la dificultad de responsabilizar penalmente a la policía. Se debe mucho a este concepto legal llamado el miedo razonable, o que es el argumento que da entrada a la inmunidad calificada. Esta inmunidad calificada que surgió en el 86 durante un caso de brutalidad y donde se alegó que el uso de la fuerza letal para efectuar un arresto legal o evitar una amenaza física les es permitido a los oficiales de policía porque estos deben tomar decisiones en una fracción de segundo. Es este argumento del miedo, el argumento de que ellos tienen que actuar rápidamente, que no se puede pensar, lo que les permite que cuando llegan a un jurado, en los pocos casos que llegan a un jurado, pues se les perdone, se les reinstale incluso en sus lugares. Bueno, Derek Chauvin tenía 20 quejas por violencia, había participado en 2 tiroteos, no pasó nada con él,
Y bueno, no hay pretexto para que esto que pasó con George Floyd, de que él estaba en peligro, en algún peligro, o este miedo razonable, no existía en ese momento, pero por eso es creación en la sociedad, por la impunidad policíaca, por todos estos factores que te mencioné. Bueno, permítanme hacer una breve pausa porque justamente a esta, digamos que ley o estos actos de inmunidad a los que te refieres, también se conectan, y eso me gustaría platicarlo contigo, Claudia, después de la pausa, a esta famosa acta de insurrección de 1807, que no sabemos si se va a modificar o no, que justamente es con la que se liberaron aquellos policías a principios de los 90 con Rodney King. Entonces me gustaría saber, si me permiten después de esta pausa, saber qué esperan, porque entiendo que ya en el Congreso, controlado por demócratas, bueno, se están proponiendo algunas iniciativas para reformar la policía en la Unión Americana. Así es que vamos a hacer una muy breve pausa y volvemos. Las enfermeras, doctores y personal de salud se han convertido en verdaderos héroes, que ante la contingencia nos están dando todo y lo seguirán haciendo. Hoy arriesgan su vida para salvar la de otros. Luchan en primera fila contra un enemigo invisible que nos ataca día a día. Hoy, ellos son los protagonistas, a quienes les agradecemos que su prioridad sea nuestro bienestar. Reconocemos su coraje, entrega y vocación. Gracias por compartirnos su valor y esperanza ante la adversidad. A todos ustedes, nuestro respeto y admiración. Partido Verde, por un México unido. Bien, pues volvemos, estamos conectados con Nueva York esta noche, estamos conversando con Claudia de la Cruz, activista afrodominicana, presidenta de People's Forum, y con Juan Alberto Vázquez, periodista mexicano corresponsal en la ciudad de Nueva York. Antes de irme a la pausa, les preguntaba, ¿qué esperan de estas iniciativas que se están presentando o que se van a presentar en el Congreso estadounidense para reformar la policía? Eso por una parte. En Minnesota también ya se ha hablado de algunas iniciativas que van también en ese sentido. Claudia, ¿qué opinas? ¿Qué esperarían, sobre todo por esto que hablábamos de esta famosa acta de insurrección de 1807, que ha sido constantemente utilizada pues para que no pase nada con los policías que violan los derechos humanos de afrodescendientes? Claudia. Creo que eso depende mucho de lo que estaba hablando el compañero en términos de las leyes y en términos de la voluntad, porque el tema aquí es el tema de la voluntad, no es que no se puede, es el tema del querer. Entonces, creo que nada en este país ha sido fácil, nunca nada de lo que hemos ganado las comunidades que históricamente hemos sido marginadas ha sido a través de movimientos fáciles. Y creo que en este momento estamos en un momento histórico y muy importante en el escenario político y en el escenario socioeconómico. Y para poder avanzar cualquier reforma dentro de las instituciones gubernamentales, debe de haber presión desde los movimientos. Entonces, de eso depende cualquier cambio. Creo que también es importante ver que tenemos dentro de la presidencia un hombre que es... o sea, él promueve la supremacía blanca, él promueve el fascismo, él promueve un nivel de división racial en este país que hace muchos años no se había vivido. Entonces, tenemos que tomar en cuenta todos estos factores, que va a tomar mucha energía, muchos recursos humanos, como lo hemos visto en estos 10 días, para poder llegar a cualquier cambio. Y por bien sea, o sea, es importante notar también que los demócratas, por poco progre que sean, y por poco liberal que sea, o por mucho, también ha sido parte de todo un sistema que ha apoyado este proceso. O sea, han habido gobiernos demócratas donde todo esto ha pasado. Entonces no podemos poner toda nuestra fe dentro del Partido Demócrata tampoco, porque las reformas que nos van a dar van a ser para pacificar, no necesariamente para avanzar la lucha de nuestra clase y de nuestra gente.
Juan, ¿qué es lo que tú miras? Porque ya veíamos en las últimas horas el fiscal de Minnesota, ¿no? Frente a todas estas protestas, ha propuesto que van a hacer una revisión de violación a los derechos humanos por parte de la policía en los últimos 10 años. De llevarse a cabo esto, ¿tú crees que esto va a apaciguar estas manifestaciones, pues que ya desbordaron las calles en plena pandemia? Juan. Yo creo que en algún momento las manifestaciones van a tender a bajar, y sobre todo, Jacaranda, en el momento en que también vayan tomando forma estos reclamos, que al principio se miraban muy confusos, al principio de la gente en la calle no se aterrizaban de algún modo de reformar la ley. Por ejemplo, Barack Obama, que ha dado, primero publicó un texto y después ayer dio una larga entrevista en donde él recomienda el camino electoral. Este es un año electoral, él está en contra de la violencia. Por ejemplo, él ha dicho que es el camino electoral el que debe de tomar la gente, ha tratado de instruir en eso. ¿Por qué? Bueno, pues sobre todo porque la gente no solamente va a nombrar presidentes y va a nombrar gobernadores, sino que también va a nombrar alcaldes, va a nombrar pequeños, la gente que gobierna las pequeñas poblaciones, que son los que nombran a los jefes de la policía, que son a los que nombran a los fiscales. Es decir, él está proponiendo, está insistiendo en la vía electoral, que a lo mejor no mucha gente está de acuerdo, pero bueno, también por otro lado, Suprema Corte, Jacaranda, tiene muchas quejas de violencia policial, y la Suprema Corte también podría, en un sentido, revisar estas quejas de esto que venimos hablando, del miedo razonable, de la inmunidad calificada. Si la Suprema Corte revisa y da entrada a estas quejas y modifica y le da la razón a los quejosos, a las familias que se están quejando, también esto va a sentar un precedente, y entonces todo esto se va a cambiar, así como se cambió en el 86 hacia proteger a los policías. Si la Suprema Corte decide, por lo menos en un caso, sentar un precedente, bueno, a partir de ahí entonces esto se va a ir hacia el otro lado, se va a ir hacia el lado de la responsabilidad policíaca. No tenemos que esperar a que haya elecciones y a que haya un nuevo Congreso que cambie las leyes. Bueno, puede ser la Suprema Corte la que tenga en este momento la palabra. Entonces, yo creo que todo va hacia allá, va hacia la urgencia realmente de que no sigan sucediendo estos violencia policial, y de que no sigan con la inmunidad. Los policías, bueno, lo hemos visto en estas mismas marchas, siguen abusando de la violencia, siguen golpeando a la gente porque saben que no les va a suceder nada. O sea, imagínate qué absurdo que manifestaciones que están saliendo a la calle para protestar por esta violencia y son atacadas con misma violencia. Bueno, pues si no sucede nada, digamos, con la Suprema Corte, que por cierto hoy mismo se iba a reunir, no sé si ya revisaron estas quejas que te estoy platicando, o lo van a pasar para la siguiente semana, pero por ahí podría ir esta modificación, ¿no? Ya, voy a hacer una pausa para ir cerrando con esto que mencionaste al inicio, Claudia, que si bien todo eso tiene que ver con manifestaciones por el terrible homicidio policíaco de George Floyd, esto va más allá y ha sacado a la calle a muchísima gente inconforme, pues que tiene que ver probablemente con estos millones de desempleados, con los miles de muertos que han acumulado tristemente en esta pandemia de COVID-19, y muchos de ellos afrodescendientes y latinos. Vamos a hacer una brevísima pausa y volvemos, no se vayan. Ahora, los apoyos sociales a adultos mayores, a las personas con discapacidad permanente y las becas a los estudiantes son derechos garantizados en la Constitución. También la atención médica integral y gratuita. No son concesiones ni prebendas. Con la reforma aprobada por el Senado, las y los mexicanos más vulnerables estarán más protegidos y tendrán un mayor acceso a la educación, la salud y el bienestar. Senado de la República, cercanía y resultados.
Continuamos aquí en Debate 22. Estamos conversando con Claudia de la Cruz, activista por los derechos de los afrodescendientes en Estados Unidos, y con Juan Alberto Vázquez, periodista mexicano. Regresamos hasta Nueva York. Antes de irme a la pausa, retomaba esta reflexión que hiciste al inicio, Claudia, al señalar que si bien estas manifestaciones pues fueron detonadas por este terrible homicidio contra el homicidio de George Floyd, aquí ya estamos viendo una suma de inconformidades, una suma de cosas que seguramente tienen que ver con toda esta crisis que está viviendo Estados Unidos desprendida del COVID-19, más de 30 millones de desempleados, más de 100,000 muertos y muchos de ellos, una buena mayoría, afrodescendientes y latinos. ¿Qué opinas, Claudia? Bueno, creo que, de nuevo, como decía anteriormente, o sea, es una combinación de muchos factores. Creo que inclusive después de que estas marchas y estas protestas reduzcan la cantidad de personas que puedan sacar, podemos esperar otro estallido social en algún momento aquí. O sea, los economistas norteamericanos están hablando de que hay una posibilidad muy grande que entremos a un periodo de crisis muy parecido a la recesión del 1930, inclusive con otros precedentes que la pueden profundizar aún más. Entonces estamos hablando de que en este momento se combinaron todos estos factores, incluyendo las condiciones preexistentes de la población de los Estados Unidos en este estallido social, con el caso de Floyd, que rebosó la copa. Pero de nuevo, o sea, inclusive cuando ya se calme un poquito más esta oleada, va a estallar otra. O sea, podemos ver que desde marzo, cuando empezó la pandemia acá en los Estados Unidos y empezó el proceso de la cuarentena, hubo un incremento de fuerza policial en las comunidades pobres para poder regular el tema del distanciamiento social. O sea, y ahí es que se encuentra en ese contexto la muerte también de George Floyd y otras personas que han sido asesinadas en este periodo. O sea, tenemos 44.7 millones, y vuelvo a decir el número porque es un número increíble, y no entendemos todavía, porque no hemos salido, o sea, hemos salido a las protestas, pero no hemos salido al mundo todavía, el impacto que va a tener 44.7 millones de personas fuera de un empleo, y no tener los empleos para poder llenar esos vacíos, o sea, para poder suplir a esas personas sin trabajo. La crisis a la que vamos a entrar, o sea, estamos en una crisis ahora, pero el tipo de crisis al que vamos a entrar una vez se levante la cuarentena, social, económica, política, va a ser de una profundidad que todavía no hemos estado pensando en eso. Juan, frente a este pues estallido social, ¿qué es lo que tú ves? ¿Cuál es el pulso, digamos, de lo que estamos viendo en las calles en una ciudad, como lo comentábamos fuera de cámaras, pues con una gran tradición de lucha social, y también una ciudad donde no es Nueva York nada más de la ciudad cosmopolita, también es una ciudad con mucha marginación, como muchos otros lugares en Estados Unidos, y que pareciera pues que el imperio de alguna manera los ha marginado? ¿Qué es lo que tú estás viendo? Bueno, pues una unión de, como decíamos al principio, de muchas razas. O sea, si bien, como dice Claudia, la violencia policíaca se concentra sobre todo en un mayor número sobre ciertas comunidades afroamericanas o sobre también algunas minorías, bueno, las manifestaciones que hemos visto han sido parejas, han sido de toda la comunidad, de todas las razas, sin importar, sobre todo, bueno, muchos jóvenes, está lleno de jóvenes todos estos eventos. Hablamos, bueno, pues ahorita de que ya todas las universidades, todas las preparatorias han cerrado sus cursos. Bueno, estamos entrando al verano con un clima muy agradable, todo eso yo creo que cuenta mucho, pero yo me trataré de enfocar en un factor que lo platicaba al principio con Claudia, y que es sobre todo el desencanto que tiene la gente con sus autoridades. O sea, la gente está harta de Bill de Blasio,
está muy cansada, le está pidiendo la renuncia. Yo no sé si en los próximos días ya vamos a ver, incluso como una petición de que se calmen las manifestaciones, el factor Bill de Blasio. La gente está harta. Hoy que fue a un evento en donde estaba el hermano de George Floyd, quiso hablar, no lo dejaron hablar, en base a bucheos y a gritos lo bajaron. Es decir, ese es otro factor, y obviamente, bueno, pues no podemos olvidar el factor Donald Trump, que es parejo con todo Estados Unidos. O sea, lo que provoca Donald Trump, este personaje rijoso que todos los días se sube a su Twitter y trata de pelear, de dividir, ¿no? De dividir. Él no tiene ninguna intención, como tendría que hacer su investidura, como tendría que ordenarle, bueno, pues el lugar donde él está parado, tratar de conciliar para que la gente, y sobre todo en estos momentos, se entiende que él está en un año electoral, se entiende que él ya no quiere que le descarrilen su candidatura, que estamos a 5 meses de la elección, pero no se entiende que él siga con estos comportamientos muy juveniles, muy de niño de high school, peleando con todo lo que se le pone enfrente. Y bueno, es un factor también muy importante, el desencanto con las autoridades, Jacaranda. 30 segundos cada uno para concluir. Claudia, esta revuelta, este estallido social, de alguna manera apunta también, como dice Juan, ¿a qué? A una manifestación contra la autoridad, contra Donald Trump. ¿Qué opinas? Sí, yo creo que de nuevo vamos a seguir viendo protestas, vamos a seguir viendo demostraciones, sea en espacios locales o a nivel de ciudades o a nivel estatales, o sea, precisamente porque vamos a estar entrando a una crisis. Creo que en las rebeliones y revueltas que se han dado históricamente, de esos procesos han surgido nuevas organizaciones. Hay muchos jóvenes, como decían, que es sumamente importante, que se están radicalizando ahora, se están politizando, se están empezando a preguntar por qué vivimos dentro de las condiciones que vivimos. Si salimos a protestar la brutalidad policíaca, ¿por qué nos encuentran con más brutalidad? O sea, todo esto desarrolla y profundiza la conciencia de un pueblo. Entonces vamos a ver eso. Juan, brevemente. Pues sí, o sea, yo creo que por ahí va el asunto. Hoy escuchábamos al fiscal general William Barr culpar a entes extranjeros, culpar a estos anarquistas que están, hackers que están mandando información extraña. Bueno, él está completamente errado. Como dice Claudia, realmente la resistencia está dentro, la resistencia está en la gente, en los estudiantes, en la gente que está harta de todo, de mucho de cómo se lleva este sistema en este país. Bueno, pues agradecerles mucho y estaremos al pendiente de lo que ocurra en las siguientes horas en la Unión Americana. Elecciones vienen también en noviembre, así es que muchísimas cosas por estar al pendiente allá en Estados Unidos. Muchísimas gracias, Claudia, Juan, por estar con nosotros esta noche. Buenas noches y buenas noches a todas y a todos. Nos vemos el próximo jueves. Quédense en casa en la mayoría de sus posibilidades. Todavía nos falta un cachito, así es que hay que tener paciencia. Buenas noches.